Buenas tardes, hermanos. Señor te bendiga. Amén. Los niños han despedido su clase de escuela dominical. Pueden pasar. Ahorita le decía al pastor, necesitamos un local más grande porque 3 cultos es como cansón. Amén. Pero estamos orando por eso, que el Señor provea ese local en su tiempo, en su momento, en función de su propósito. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en el servicio aniversario? A ver, las manos, levanten las manos, a ver. Ah, qué bueno, muchos más que en el segundo culto. ¿Cuántos recuerdan el versículo que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia? Salmo 27:4. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Hermosura de santidad. ¿Qué? Y muy bien, amén. Qué bueno, ¿no? Se lo saben bastante bien, aunque el mejor culto fue el segundo, debo decir. Pero ahí van. Es que hay más gente, entonces quizás se escucha un murmullo. Pero sin duda alguna, pues ese versículo poderoso nos lo ha dado el Señor para afianzarnos en Él este año. Y el pastor profundizaba acerca de ese versículo el domingo pasado en el servicio aniversario. Y los que estuvieron en la prédica pudieron quizás prestar atención. Él explicó ampliamente la primera parte del verso, qué significa lo que el salmista demanda, y luego su actitud de que eso es lo que va a buscar: estar en su casa todos los días. Pero las últimas 2 partes, contemplar su hermosura e inquirir en su templo, el pastor las tocó por cuestión de tiempo, no profundizó en ellas. Y ese mismo domingo, pues el Señor me inquietó y le pregunté al pastor si podía profundizar en esas 2 partes, y quisiera que el mensaje de hoy fuese enfocado a qué significa contemplar la hermosura de Jehová y qué significa también inquirir en su templo. Y que en esas 2 partes nos movamos el día de hoy. Espero que el tiempo nos alcance para compartir todo. Y bueno, te invito por favor que me acompañes en oración. Padre mi Dios, Señor, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra a ti, mi Dios. Tú eres digno, tú eres santo, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te pido, mi Dios, que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros. Que tú expandas nuestro conocimiento, Señor, nuestra habilidad para poderte entender con nuestra mente humana, Señor. Que tú, mi Dios, nos permitas ir más profundo en ti, Señor. Desata, mi Dios, ese espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, de entendimiento, Padre. Me uno, Señor, como Pablo, Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, Señor, para que andemos como es digno tuyo, Señor, agradándote en todo, Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento, Señor. Hoy, mi Dios, queremos crecer en tu conocimiento, Señor. Anhelamos, Señor, crecer y aumentar en ti, Señor. No de forma intelectual, Señor, sino para vivir una vida, Señor, en conformidad con lo que sabemos de ti, Señor. En tu nombre santo oramos, Señor, con acción de gracias. Te pido, mi Dios, que me dé fuerza, Señor, y que tú hables a través de mí, Señor. Que sea tu palabra, Señor, y que seas tú predicándolo hoy, Señor. Amén y amén. Amén. Le puse por título a la prédica: nuestra identidad. Le decía que el pastor había profundizado el domingo pasado en la primera parte. Si no estuviste el domingo, puedes escuchar la prédica por internet. Pero el Salmo 24:7 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su casa, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y antes de profundizar en la parte final de ese versículo, yo creo que es importante que entendamos el contexto sobre el cual está escrito el Salmo 27. Cuando uno lo lee todo, te das cuenta que hay muchísimo de qué hablar en ese salmo. De hecho, quizás cuando lo leas, o si lo has leído antes, lo recordarás,
Hay muchos versículos que hemos usado en algún momento, hemos citado en algún momento, que están en ese salmo. Cuando lo leía nuevamente para preparar la prédica, y compartíamos también el viernes en la célula de jóvenes acerca de eso, hay muchos versos que son insignias, que son emblemas y que están en ese salmo y que vale la pena profundizar en ellos. Pero quisiera tomarme ahorita un tiempo para que viéramos los 3 primeros versículos y entendiéramos un poco cuál fue la motivación de David al escribir lo que escribió y qué estaba pasando, qué estaba viviendo. Del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Poderosa declaración de David. Amén. Pero esa declaración hablaba de lo que David estaba viviendo en el momento que él escribe ese salmo. Porque él estaba siendo perseguido. Sus enemigos que él describe eran enemigos que estaban buscándolo. Quizás estaba refugiado en alguna cueva, pero él estaba siendo perseguido. Y comienza con esa declaración: Jehová, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, y no he de temer. ¿De quién me voy a atemorizar si tú estás conmigo? Y resalté ciertas partes allí porque me parecen bien interesantes. Mi corazón va a estar siempre confiado, aunque contra mí se levante guerra, yo permaneceré confiado. Y bajo esta motivación, David comienza a escribir al Señor y a orar delante de su trono. Y uno esperaría que el versículo siguiente de alguna manera fuese consecuente con ese clamor que él está diciendo y que hablara de lo que le está pasando. De hecho, cuando uno termina de leer el Salmo, él dice que había enemigos, había testigos falsos, que se habían levantado en su contra. Le ora a Dios y le dice: no permitas que esos testigos falsos me hagan caer. Guíame y enséñame la senda. Pero aparentemente cuando uno llega al 4, hay un cambio en el discurso del salmista. Porque ya él no comienza a hablar de su situación, de lo que estaba pasando, de la persecución, de lo que vivía, sino que comienza a escribir el salmo que ya hemos citado. Lo que he demandado de Jehová es esto: buscarte, estar en tu casa todos los días de mi vida, inquirir y contemplar tu hermosura. O sea, toda la angustia de David se tradujo en una oración, en un clamor, que también le dio identidad a lo que fue la vida de David. Porque en ese momento él todavía no era rey, pero el Señor estuvo con él y él tuvo revelación de parte de Dios, y lo que él escribe allí también fue su vida. Y yo particularmente pienso que este salmo no solo le dio identidad a David, sino que le dio y le ha dado identidad a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo de sana doctrina se ha sostenido porque ha entendido que lo único importante es habitar en la presencia del Señor, tener disciplinas espirituales, contemplarlo a Él, inquirir en su templo, y luego vamos a ir profundizando más allá. Yo doy gracias a Dios porque también es la identidad que le ha sido dada a nosotros como iglesia local, hoy con Cristo, este año, y espero que no por este año, sino por todo lo que resta en nuestra vida aquí en la tierra, esa sea nuestra identidad. Cuando leía el Salmo, el Señor ponía en mi corazón, y era mi oración, no solamente aprendérnoslo, saber lo que dice, sino pedirle: Señor, dame el corazón de David mientras él lo escribía. Permíteme entender lo que había en su corazón que lo llevó a plasmar esas palabras, a verbalizar lo que él sentía de esa manera. Y que mi vida se vea guiada por eso, que baje de mi memoria, de mi intelecto, a mi corazón, lo crea y que lo viva y que lo entendamos. Por eso creo que es meritorio que podamos hablar de eso el día de hoy, y uno pudiera profundizar, y quizás más de 2 o 3 prédicas pudieran darse de este salmo sin ningún problema, y de este versículo, porque es la esencia de nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Lo que Dios quiere y espera de nosotros está plasmado en ese verso, en muchos otros, pero en ese particular. Contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo habla de un deseo espiritual por más. David tenía un anhelo en su corazón de más del Señor.
Él sabía que las cosas no se quedaban con lo que quizás él había conocido hasta ese momento. Él quería más. Y tomé uno de los tantos salmos en los que él describe ese anhelo, el Salmo 42, 1, 2, también conocido, hay hasta canciones también de ese salmo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escribe David, haciendo la comparación: mi alma te desea tanto, Dios, de la misma manera en que un ciervo en el desierto anhela agua y brama por agua y hace ruido por esas aguas, así te anhela mi alma, así clama por ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba estar en su casa. Si bien su rol principal fue el de rey, porque David fue no solamente rey, fue el mejor rey que tuvo Israel, y a partir de allí le daba Dios una promesa a David de que de su simiente iba a venir el Mesías, iba a venir Jesús, porque su reinado fue un reinado conforme al corazón de Dios a pesar de sus errores. Pero no solo se quedó con ese rol de rey. Dice: no me voy a conformar con que haya sacerdotes que se encarguen de los sacrificios, yo también quiero estar en esa casa. Mis amados, en ese momento el rey tenía una labor, y la parte espiritual no necesariamente correspondía al rey, correspondía al sacerdote, al ministerio sacerdotal. Y muchos reyes tenían ese rol: yo me encargo de esto y el sacerdote se encarga de lo otro. Pero David dio un paso más allá. David fue más allá y hubo un anhelo en su corazón. Y no solamente eso, Dios respondió el clamor de David. Y Dios le reveló cosas a David que no se las reveló a nadie más en el Antiguo Testamento. Como que, no voy a decir que apuró, pero le dio perlas, secretos de Dios a él que no le había dado a otra persona. David tuvo revelación de quién era Jesús. Por ejemplo, cuando Pedro se levanta a predicar en Hechos, dice: aunque David no subió al cielo, él sabía quién era Jesús, porque en el Salmo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que hayan sido puestos tus enemigos por estrado de tus pies. Hablando de Jesús. Dios le dio más a él porque había un anhelo, un deseo y un hambre de tener más de él. Aún a pesar de que Cristo no había sido encarnado, le dijo: toma, aquí te muestro quién es mi hijo. Y escribe más de un salmo mesiánico hablando de Cristo. Había en él un anhelo por más, un deseo espiritual por más. Y ese debe ser el corazón, y quiero que sea el corazón con el que entremos y entendamos qué significan estas dos cosas. Contemplar la hermosura en tu templo. Buscaba la palabra contemplar, y en el diccionario normal, común y corriente, dice: el acto de estar y mirar con interés y atención. O sea, contemplar va más allá simplemente de ver o de mirar un suceso que está pasando. Tú estás atento, tú fijas tu mirada, tú prestas tu atención a lo que está sucediendo. Es estar allí viendo qué está pasando. Contemplar es estar, todo tu sentido está enfocado en algo, en lo que tú estás viendo, en lo que tú estás contemplando. Es la palabra más ideal, pienso yo, en la traducción, porque evidentemente el original es el hebreo, que describe lo que David quería ejemplificar. Solo quiero estar ahí contemplando. Una oración contemplativa tuya, de verte, de anhelarte, de estar simplemente allí contigo, dice el salmista. Como que no me quiero quedar en donde estoy, no me quiero conformar con quizás ir al templo y escuchar al rabí, abrir el rollo y al doctor hablando de la escritura. Yo quiero también eso y más. Y nosotros también no conformarnos con un cristianismo de domingos, de sentarse aquí en una butaca 2 horas, todos los cultos, y te toca servir. Pero mi día a día se ve movido por mi deseo, por mi alma, por mis emociones, y no ando en el espíritu. Él quería más. Y cuando uno comienza a indagar en el Antiguo Testamento, la palabra que siempre va acompañada de la hermosura de Jehová es santidad. Más de un versículo en el Antiguo Testamento dice la hermosura de su santidad. Tomé uno de ellos en Salmos también, 29. Dice: dad
a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es requisito primordial para poder estar allí contemplándolo. Porque Él habita en la santidad, porque Él es santo. Y vamos a entender más adelante hombres de Dios que tuvieron visiones del trono y del cielo y de quién era el Padre. Y siempre hay un denominador común. Todos prorrumpen en alabanza diciendo: tú eres santo, santo, santo. Aleluya. Y el contemplar su hermosura tiene que llevarnos a santificarnos cada día más, a ponernos delante de su presencia, a examinarnos y cada día a ser más santos para poder estar allí en su presencia. Porque allí es donde la Biblia dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y lo primero que tiene que venir es ese sello de santidad. Santidad no es otra cosa que estar apartado de y apartado para. Apartado del mundo y apartado para Dios. Mis amados, la santidad no puede ser a media. O eres santo o no eres santo. Pero las concesiones que uno se permite, pecaminosas muchas veces y otras veces simplemente son distracciones, comienzan a manchar esa santidad. Jesús le va a presentar al Padre una iglesia pura y sin manchas, una iglesia santa. Y no quiero decirlo porque es lo que pienso, pero es lo que dice la Biblia. Yo me imagino que si la iglesia no es santa, o si nosotros aún estando en la iglesia no somos santos, pues no seremos la iglesia que Jesús le va a presentar a Dios. Quizás estamos viviendo engañados, y eso es triste. Santiago lo dice, que el que se ve en la Biblia y ve su rostro allí reflejado, cierra la Biblia y sigue, lee la palabra, pero sigue como si nada pasó, se está engañando a sí mismo. Y no hay nada peor que vivir una vida engañándote a ti mismo. A Dios nunca lo vas a poder engañar. Se viene por una iglesia, no una iglesia sentadita en butacas todos los domingos, una iglesia santa, pura y sin manchas. Por eso viene Jesús. Amén. Hubo muchas personas realmente que el Señor les abrió los ojos para ver su gloria y para describir su gloria en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quiero tomar simplemente 3, porque realmente me impactaron y me impresionaron mientras preparaba el mensaje. Isaías fue uno de ellos. Isaías 6, del 1 al 8, no podemos leerlo todo, pero el Señor le permitió a Isaías ver su trono. Y él comienza a describir lo que está viendo. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Dios abre los ojos de Isaías y él puede observar en un trono sublime y alto al Señor sentado, y serafines que estaban dando vueltas a su alrededor. Y los serafines lo único que decían es: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y no lo puse allí, pero el mismo Isaías es confrontado con su propio pecado, porque él dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aún siendo Isaías el profeta prominente que fue, él fue confrontado con su falta de santidad de estar ahí delante de esa visión del trono de Dios. Pero inmediatamente dice que vino un serafín y pasó un carbón encendido por sus labios. Y dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que él tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Mis amados, cuando contemplamos la hermosura de Jehová en su templo, Él nos purifica nuestros labios, para que podamos darle gloria y honra a Él. Coloca su palabra en nuestra boca, como dice el Salmo 45. Dirigimos a nuestro Rey el canto. Él es el más hermoso.
una de las, pienso yo, y quizás hablo solamente por mí, no sé si por ti, de los grandes problemas en medio de la iglesia para tener una vida de oración, de ayuno, de disciplinas espirituales, es nuestra vergüenza a la hora de fallar y de pecar delante del Señor. Eso nos coloca una barrera y nos impide poder presentarnos delante de Él. Y esa vergüenza impide también que el Señor pueda revelarse en nuestra vida. Y eso es un error. Vamos a fallar y la idea no es que fallemos, tenemos que santificarnos, pero dice, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Cuando Isaías declaró, ay de mí, porque siendo un hombre inmundo han visto mis ojos al Rey? Inmediatamente vino el carbón encendido sobre él y dice, es limpio, tu pecado es perdonado. Hay una reconciliación. Y lo mejor de Dios es su misericordia, que aún siendo nosotros inmundos, Él nos da oportunidad. Y creo firmemente que hoy el Señor quiere darte también oportunidad y decirte, es limpio tu pecado, es perdonada tu culpa. Ven, acércate, contempla mi hermosura, vive una vida de contemplación delante de mi trono y de mi presencia. Me impresiona cómo describe Isaías lo sublime, lo que él ve, lo que él observa. Ezequiel fue otro profeta al que Dios le abrió los ojos para que viera el trono de Dios. La visión de Ezequiel quizás puede llegar a ser confusa, pero es también muy profunda y muy impresionante lo que él describe. Todo Ezequiel 1, del 1 al 28, si estás tomando nota, léelo y profundiza en él. Él estaba sentado a las orillas del río Quebar, dice Ezequiel 1, y vino el Dios sobre él y comenzó a hablarle y le empezó a dar visiones de él. Y él dice, comenzó a ver 4 seres que venían, cada uno tenía 4 caras, también tenían 2 alas, y encima de ellos había como una expansión de un mar, como cristal, y se venía una rueda que tenía muchos ojos. Hasta ese momento todas las visiones del trono celestial de Dios habían sido visiones estáticas. Ezequiel ve un trono que se mueve y que es capaz de escudriñar toda la tierra y de ir en todas las direcciones de la tierra, y comienza a describirlo en función de su lenguaje, de lo que él tenía, de las comparaciones que él podía hacer por el momento histórico que él estaba viviendo. Pero el Señor impacta su corazón, y lo sella para siempre, y se vuelve un profeta en medio de la angustia de Israel, porque en medio de ese tiempo Israel fue cautivo. Ezequiel, por ejemplo, vivió la penuria de ver morir a su esposa, y Dios le dijo, tu esposa va a morir, y el día que muera tu esposa, ese día va a caer Jerusalén, ese día van a tomar a Jerusalén, y tú vas a sentir lo que yo siento porque se ha pervertido mi casa. Pero a pesar de ese dolor que le tocó vivir a él como profeta, él continuó su vida amando y hablando lo que el Señor quería que él dijera, porque él estaba en su casa, porque el Señor había sellado sus ojos para él. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué se van nuestros ojos? Hay un proverbio que dice que como el Seol y el Abadón son los ojos del hombre, nunca se sacian de ver. Y pueden ser llenos de cosas del mundo y no se van a saciar de ver las cosas del mundo, van a ir de mal en peor, pero también el Señor los ha diseñado para contemplarlo a Él. En nuestra capacidad infinita, como humanos, Él puso nuestros ojos, que son como una máquina que no deja de estar trabajando para contemplarlo a Él, para que nuestro sentido esté enfocado en Él. Y a partir de esa contemplación viene una purificación también sobre mis labios. Lo que yo veo se traduce en lo que yo hago, en lo que yo hablo, en lo que yo digo. Y eso dictamina mi vida. Eso dictamina lo que yo soy, lo que voy a hacer. Amén. Otra visión que es de las más impresionantes ya en el Nuevo Testamento es la que Dios le permite tener a Juan en Apocalipsis 4. Dios lleva a Juan en el Espíritu, le revela a Juan lo que pasaba en ese momento en el cielo y lo que hoy día sigue pasando en el cielo. Juan del 4 del 1 al 11, solamente tomé ciertos versículos. Dice, y he aquí un trono
establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Siguiente. Anterior. Y luego dice, y me brinqué en los versículos, dice que había visto 4 seres vivientes, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Él es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. El Señor ha creado 4 seres vivientes con muchos ojos, cuyo trabajo es simplemente contemplar la hermosura de Jehová, porque 2 ojos no son suficientes para verlo a Él. Si tienen ojos por fuera, por dentro, por detrás, y solo están viéndolo a Él. Mientras lo ven, solo dicen: Santo, Santo, Santo. Es lo único que pueden decir. Dice: no cesan de decir día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, porque va a venir. Amén, amén, aleluya. Aplauda al Señor si quiere aplaudir. No se cohiba. Dice, pasé del 8 al 10, Él ve también 24 tronos, y en los tronos ve 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono principal, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. También tiene 24 ancianos que lo único que hacen es derramarse y postrarse delante del trono de Dios. Digno eres de recibir toda la gloria. Digno es Él de recibir toda la gloria. Eso es el Nuevo Testamento, eso es Apocalipsis. Esa es la realidad de lo que pasa ahorita en el cielo. Así se mueve el cielo. Día y noche están dando alabanza y gloria al Rey de Reyes, sentado en su trono. Amén. Es impresionante porque cuando leemos el Padre Nuestro, oramos el Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, que sea aquí, en el cielo, perdón, que sea aquí en la tierra. Así como hay esa adoración día y noche, así como hay, como están esos seres vivientes contemplándolo a Él, que aquí también ocurra lo mismo con nosotros en la tierra, contemplando su hermosura, día y noche alabando y adorando su nombre, exaltándole, glorificándole y postrándonos y derramándonos delante de Él. Contemplar su hermosura, contemplar su hermosura. Hombres que el Señor les abrió sus ojos espirituales para que pudieran ver un atisbo, un poquito nada más de la gloria de Dios, porque ninguno pudo haber visto la gloria completa de Dios, porque hubiesen caído muertos. Porque la santidad de Dios es tal que nuestro cuerpo mortal no puede soportarlo. Conoceremos a Dios en el momento que seamos glorificados, que tengamos un cuerpo diseñado para soportar la gloria de Dios, para poder conocerlo y para poderlo ver a Él. Así que nuestra vida está escondida en Cristo, y seremos manifestados cuando Él sea manifestado. Y Pablo dice en Corintios: ahorita conocemos en parte, pero va a llegar un momento en que conoceremos cómo fuimos conocidos. Y ya de ese momento, en el momento de la eternidad, vamos a estar con Él. Vamos a poder experimentar la completitud de verlo a Él. Un atributo de Él es eterno. En nuestra mente no cabe el estudio de eso. Ahora bien, no podemos conocer la completitud de Dios porque Él es eterno. Sin embargo, Él hizo que su Hijo se encarnara como hombre, y podemos conocer la plena verdad de quién es Cristo Jesús. Y a través del conocimiento de Cristo Jesús podemos también conocer al Padre, porque es lo que dice la Escritura. Amén. Aleluya. Que el Señor abra nuestros ojos, agudice nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene que decir en este tiempo, en esta era, en este momento, porque Dios está vivo. Habló antes y va a hablar ahora, y sigue hablando a la iglesia que está atenta, a la iglesia que está dispuesta a escuchar y a entender los tiempos y las sazones del Señor. ¿Y dónde estamos parados ahorita en la historia profética de Dios?
y qué nos corresponde hacer y qué nos corresponde saber. Mis amados, yo quiero que entiendan, Dios le dio a David algo que no le correspondía, porque Cristo no había sido encarnado. Y digo, toma algo de mi hijo para que lo entiendas, me has buscado tanto, me has anhelado tanto que voy a responder tu oración. Toma algo del reino. Ya nosotros tenemos la revelación de Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sé que hay más de Dios para aquel que le busca con todo su corazón, para aquel que se santifica día a día para anhelarlo más y más. El Señor responde la oración, anhela esos corazones quebrantados. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios, sí, cara a cara, pero también podemos presenciar y tener esas experiencias con Dios que marquen y que sellen nuestra vida. Pero nuestros ojos tienen que estar enfocados en contemplarlo solamente a Él, en mirarlo solamente a Él, el más hermoso de todos. Aleluya, Señor. Dice luego, no solamente quiero contemplar tu hermosura, quiero inquirir en tu templo. La palabra inquirir no es una palabra usual en el idioma español cotidiano, no es una palabra que uno usaría. Y esta definición en particular me impactó cuando la leí en el diccionario. Inquirir, tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Esa es la definición, que se ajusta muy bien a lo que David quería decir, a lo que David quería expresar. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Qué increíble. O sea, David está diciendo acá, ok, no me quedo solo contemplando tu hermosura, viéndola atentamente, que mis labios sean santificados, que mis oídos se agudicen para escucharte, que le dé vocabulario a mi boca para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, sino que quiero hablar contigo, quiero tener intimidad contigo, quiero preguntarte quién eres, cómo eres, tu carácter. Quiero estar allí sentado a tu diestra solamente por una cosa, solamente por una cosa. Mis amados, esa es la vida que tenemos que tener como iglesia, ese es el llamado de nosotros como iglesia. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Vivir en el mundo implica que vamos a tener distracciones de este mundo, pero no podemos dejar que esas distracciones desvíen nuestra mirada del propósito de nuestra vida. Estamos aquí, el Señor nos ha puesto aquí como iglesia, quiere que lo contemplemos. Nos va a dar un ministerio, sí, vamos a tener que hacer pelear la buena batalla de la fe, hay que pelearla, hay que hablar, hay que predicar, hay que ministrar, sí, pero tenemos que estar contemplando su hermosura. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser ese. Así como David ejercía su rol como rey, sabía que tenía que cumplirlo para lo que él había sido llamado, él también estaba allí metido en el tabernáculo. En ese mismo salmo, el versículo 5, dice, Dios le responde a David y dice, yo te voy a llevar a lo reservado de mi morada, y allí te libraré del día del mal, y te subiré a lo alto. Si de su morada va a tomar lo más reservado, y ahí te voy a resguardar, y ahí te voy a librar del día del mal. Él anhelaba el estar en la casa de Dios, porque él conocía qué significaba eso. Inquirir, preguntarle a Dios, estudiarlo a Él. Como el tiempo en el que vivimos, gracias a Dios, tenemos la revelación de Jesucristo. Para llegar al Padre tenemos que conocer a Jesucristo. Para conocer la realidad del Padre hay que primero entender quién es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6, ya estaba en pantalla, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entiendes lo que estoy leyendo? La gloria de Dios fue puesta toda la plenitud de quien es Jesucristo, y nosotros vimos o tenemos la revelación de Jesucristo
Creemos en Jesucristo. Él se encarnó, está registrado en la Escritura todo lo que Él hizo. La posibilidad de conocer, el conocimiento de la gloria de Dios está en el conocimiento de Jesucristo. Cosa que no tenía David. Y aún así, Dios le dio parte de eso. Y nosotros la tenemos. Allí está el secreto. Allí está la verdad plena de quién es Jesucristo. En la faz de Jesucristo está la gloria de Dios. Amén. Amén. El llamado de la iglesia es llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Pablo escribe en Efesios 4. Él comienza a hablar acerca de los dones, los 5 ministerios principales de la iglesia, los dones que Cristo ha dado a la iglesia. Y luego en el 12 dice que todo eso es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Al conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo lees y suena repetitivo, suena redundante. Así escribían los hebreos cuando querían dar importancia a algo, para que pudiera quedar ahí, lo entendiéramos. Pero tenemos más influencia de la cultura griega que de la cultura hebrea. Nuestra sociedad está fundada en los valores de la cultura griega. El sistema político, el sistema social está fundamentado en la cultura griega. Y la cultura griega que se iba por los placeres, por el alma, por deleitarse, por satisfacer lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo soy. La perversión que había en medio de los griegos era terrible. Y esa cultura es la que ha influenciado la sociedad en la que estamos nosotros. Pero en la cultura hebrea es diferente. Y sabes también cuál es más diferente, la cultura del reino de Dios. Y esa es la cultura en la que estamos nosotros. Su cultura, y tenemos que entender las cosas de acuerdo a lo que Él quiere y en función de cómo Él lo ha diseñado. Por ejemplo, si estuviésemos en Israel, nuestra semana de trabajo sería una semana de 6 días. Ellos trabajan 6 días y descansan 1. Nosotros trabajamos 5 y queremos trabajar 4. Tener un fin de semana más largo. Nos reportamos enfermos los lunes y los viernes a ver si por ahí trabajo menos. Pero ellos siguen el modelo bíblico. Trabajan 6 y descansan 1. Tal cual como hizo Dios. Solo para darte una idea. Y la cultura expresa eso porque Jesús, cuando se encarnó, Él era judío. Y predicó a un pueblo judío y utilizó símiles y metáforas que los judíos podían entender y que a veces no podemos agarrar bien porque no hemos estudiado esa parte. Ese anhelar el conocimiento de Dios es ir y profundizar e ir más allá. Obviamente lo que está revelado en su palabra, ¿no? Hay que inventar lo que no está inventado. Dios se manifestó en la Escritura. Amén. Y al final de Hebreos 4 dice de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es para que nos edifiquemos todos como iglesia. Voy a tomar una de las ideas que el pastor decía el domingo pasado. Una de las grandes mentiras de Satanás es hacernos creer que podemos correr esta carrera solo. Sacarnos del rebaño y decir, tú eres suficientemente espiritual, tú sabes lo que tienes que saber de la Biblia, no necesitas que nadie te enseñe. Toma versículos. El Espíritu te enseñará todas las cosas. Los que son del Espíritu son como el viento, nadie sabe a dónde van y a dónde vienen. Y los sacan de contexto. Y esa es la estrategia que usa el enemigo. ¿Para qué? Para aislarnos y poco a poco que perezcamos, que caigamos, que resbalemos, y en la misericordia de Dios que podamos regresar, pero no sabemos cuál es el punto de no retorno, de no regreso.
Y mis amados hermanos, no lo dije en los otros 2 cultos, pero ese aislamiento no solamente ocurre cuando nos separamos de venir los domingos. A veces internamente nos estamos aislando también. A veces estamos aquí en cuerpo porque tenemos que estar acá porque venimos, pero por dentro pasan tantas cosas en nuestra vida y no somos capaces de confesar pecados, de hablar con alguien, de edificarnos mutuamente y juntamente en amor. Y cuando es un aislamiento interno, ay hermano, allí se gesta, nos embarazamos de pecado, como dice Santiago, y el pecado da luz la muerte. Tenemos que buscar esa edificación de nosotros como cuerpo. Ese conocimiento de Dios, ese contemplar su hermosura, ese inquirir en su templo, no es para decir, yo sé más de Dios que tú, yo conozco más de Jesús que tú, tengo la revelación suprema. No, es para edificarnos. Cuando nos reunimos, dice la Biblia, cada uno tiene salmos, otro tiene himnos, otro tiene dones, pero todos estamos acá para edificarnos y para crecer en amor, como la iglesia que somos. Y para ser la iglesia de los últimos tiempos, porque sí estamos en los últimos tiempos que Dios quiere. Hasta que lleguemos a esa unidad de la fe y a la unidad también del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto. Aleluya. Amén. Mientras preparaba la prédica, recordé, y es una pregunta que a veces también me hago, no voy a decir que no, y quizás alguno de ustedes se lo ha hecho. Muchas veces nos confrontamos a nosotros mismos y nos decimos, bueno, pero, ¿sabes? Yo no tengo capacidad de entender las cosas. Yo leo la Biblia y no comprendo lo que dice allí. Yo no soy un teólogo, yo no soy un pastor, yo no soy un líder. Y cuando trato de ver las cosas, de leerlas, no entiendo. Entonces, ¿cómo puedo realmente alcanzar ese conocimiento? Mis amados, Mateo 11, no está en las láminas, 25, una parábola bien interesante de Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, porque del cielo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. Aleluya, amén. Yo digo amén por eso. Amén. Porque si no fuese por su gracia, yo no podría estar aquí. Solamente por su gracia. En 7º grado yo ni siquiera podía pararme a dar una exposición en público porque tenía terror. Y en su gracia, en su misericordia, y solamente por eso, Él nos capacita, Él nos cautiva con su presencia, y no queremos hacer otra cosa que hablar de Él, que expresar lo que sabemos de Él, y que llevarnos todos a la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, Él reveló estas cosas a los niños. Él ama a los corazones humildes. Él ama revelarse allí. Así como nació en un pesebre, en lo más humilde, en lo más sencillo, allí también quiere revelarse a tu vida. No digas, no puedo, no entiendo. Él se puede revelar a ti. Amén. Cuando uno sigue leyendo, amén, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo. Voy a volver a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es puramente por revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, a Él se lo da. Cuando uno lee en Lucas, ¿sí? El que busca va a encontrar, el que toca la puerta se le va a abrir, el que llama se le va a dar. Y al final, en particular en Lucas, dice, ¿cuánto más no le voy a dar yo el Espíritu Santo a aquel que me lo pide? ¿Cuánto más yo no voy a darle las cosas celestiales a aquel que está allí postrado, anhelando y pidiéndolo? Claro que puedo revelarme a tu vida, porque a quien el Hijo lo quiera revelar, dice su palabra. Mis amados, si los sabios, dice Corintios, si los sabios y los entendidos hubiesen comprendido quién era Jesús, nunca lo hubiesen crucificado, pero se movían en el espíritu del conocimiento de este mundo y no en el conocimiento de Dios. Pero al final de Corintios dice, en ese pasaje 2 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y el espíritu que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, lo tenemos nosotros, a poder llegar y alcanzar ese conocimiento de quién es Él, de su persona.
El anhelar ese conocimiento nos permite entender a qué fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Juan 17 dice 3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17 es la oración de Jesús previo a su crucifixión. Y pudiendo Jesús haber orado por tantas cosas de Él, porque Él era humano, Él comienza a orar por sus discípulos y por nosotros, por los que habíamos de creer en Él. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando uno sigue leyendo, Él dice: de la gloria que tú me diste a mí, yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. De la gloria que vio Isaías, la gloria que vio Ezequiel, la gloria que le fue revelada a Juan, de la gloria del Padre se la dio al Hijo. El Hijo se la dio a la iglesia, para que la iglesia sea uno con el Padre, así como Él es uno con Él. Aleluya. Tenemos de eso en nosotros. Es un sello quizás incomprensible, pero en el momento que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, recibimos de Cristo también, para que podamos tener esa intimidad con el Padre, de su gloria, para que podamos ser uno con Él. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Se pelea la buena batalla de la fe. Sí, esta vida es un peregrinaje, y hay que levantarse, y hay que transitar, hay que caminar, y hay que vivir el día a día, pero echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Más allá de tu ministerio, Timoteo, más allá de tu pastorado, más allá de lo que tengas que hacer en la iglesia donde Dios te ponga, echa mano de tu llamado, que es la vida eterna. Y la vida eterna, dice antes lo que leímos, es que conozcan a Dios Padre y a Jesucristo resucitado, a quien Dios ha enviado. Y ese es nuestro llamado, mis amados hermanos. Ese es el llamado de la iglesia: echar mano de la vida eterna. La vida eterna no es una frase nada más, no es un cliché evangélico, un cliché cristiano. Hay revelación de Dios acerca de qué es eso, de qué es lo que vamos a hacer. A Isaías es uno de los profetas que por excelencia habla del reinado milenial junto con Jesús. O sea, profetizó lo que sucedía ahí en Israel, pero también profetizó de las cosas que van a pasar. Y allí está. Cuando el Señor te cautiva con su presencia, no quieres otra cosa que estar con Él. Pierden sentido los placeres del mundo. Pierde sentido absolutamente todo, porque Él es el único, el suficiente para tu vida. Y vivimos en un momento como iglesia en Venezuela difícil, porque claro que es difícil. Vivir el día a día con todo primero las potestades en el aire que se mueven, porque todo nace en la parte espiritual, pero como diría el pastor Julio, eso es otra prédica. Pero la realidad que vemos físicamente, la escasez, los índices económicos, todo lo que vemos como iglesia, pero no nos movemos por vista, nos movemos ¿por qué? Por fe, y vivimos a través de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Y allí está nuestra vida. Así nos movemos nosotros, así se tiene que mover la iglesia. Ese es el llamado de nosotros como congregación, como iglesia. Oh, Señor Santo. Voy a parar acá, le voy a pedir a los músicos que pasen. Juan, en Apocalipsis 4, él vio esa gloria de Dios. Y por haber visto eso, y me pareció interesante, lo escuchaba de un pastor hace unas semanas, lo que él escribe en Apocalipsis 22, cuando ya termina el libro de Apocalipsis, dice: el Espíritu y la novia dicen ven. Ya, porque realmente Juan había visto lo que sucedía en el cielo, pero sabía que todavía él no podía experimentarlo todavía. Por eso dice: clamo para que tú regreses, para que tú vuelvas, para que tú vengas, para que yo esté completo en ti. El Espíritu y la novia dicen ven. Era como un anhelo de que te extraño, de que quiero que regreses.
porque anhelo que tú vengas y que yo pueda entonces conocer cómo fui conocido, y ya no ver, a conocer en parte, sino estar en lo que tú me llamaste a hacer. Por eso dice Juan, el espíritu y la novia dicen ven. Y estamos en ese periodo histórico. Nosotros como iglesia anhelamos que venga el Maestro, que venga el Mesías, que regrese. Pero ¿qué tanto conocemos de ese ministerio que nos va a corresponder cuando estemos con Él? ¿Qué tanto estamos viviendo de esa vida eterna aquí en la tierra? ¿Qué tanto estamos contemplando la hermosura, inquiriendo en su templo? ¿Qué tanto le preguntamos a Él? ¿O le preguntamos a libros? ¿O le preguntamos a líderes? Pero Él quiere una dependencia tuya con Él. Como vimos el año pasado en la serie de Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Nos pertenecemos el uno al otro. Yo doy gracias a Dios por uno de sus atributos, que es su omnipresencia. Porque ninguno de nosotros puede tener una relación de intimidad con uno y a la vez con 6 millones de personas. Pero su omnipresencia le permite a Él tener intimidad contigo y con todas las millones de personas que quieren intimidad con Él. Gracias por su omnipresencia. Gracias por su capacidad infinita que aún yo no puedo entender y comprender. Pero la omnipresencia de Dios ofende a los que no conocen a Dios, porque dicen, ¿cómo es eso que Él puede ver todo y estar en todos lugares y tener esa posibilidad casi de particionarse para estar con la misma concentración en cualquier lugar que Él quiera al mismo tiempo? Hay una ofensa en ese atributo de Dios. Y como ese hay muchos. Pero cuando uno lo entiende de la otra parte, gracias a Dios, porque tú y yo somos uno, porque tú eres mío y yo soy tuyo, y también lo podemos decir cada uno personalmente como iglesia, como congregación. Gracias. Mis amados, solamente algo del conocimiento de Jesús va a cautivar nuestro ser. Yo quiero terminar con un pasaje que en lo particular a mí esta semana, en su misericordia, el Señor me permitió escudriñarlo y leerlo, y fue impresionante. Fue impresionante, fue impactante. Y de hecho pasó en medio de un tiempo de oración. Aquí en la iglesia. Te invito a que te sumes a la oración en la iglesia. Te invito a que te sumes, para que podamos empezar obligándonos primero nosotros a venir y luego también a tener nuestra intimidad con Él. Colosenses 1, del 15 al 20. Pablo comienza a hablar de Cristo, comienza a describir a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aleluya. Qué impresionante descripción que Pablo da acerca de Jesús. Mi amado, como este hay muchos pasajes en la Biblia. Uno podría pasar ahora simplemente en uno solo de esos títulos, por así decirlo. Pero me impacta cómo empieza. Él es el primogénito de la creación. En inglés Él es el primer nacido, the firstborn, el primer nacido. Él es el primogénito. Él estuvo en el principio. Te invito a que luego leas Proverbios 8. Porque en Proverbios 8 comienza a hablar de la sabiduría, y de repente la sabiduría comienza a aparecer como una persona. Y comienza a describir como la sabiduría viendo las cosas que se iban creando al principio, y entiende que está hablando de Jesús. Él estuvo allí.
por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. No importa lo que estés pasando, no importa la calamidad que puedas estar viviendo, no importa los afanes de este mundo, Jesucristo es el primogénito de la creación y todo subsiste en Él. Él sostiene todas las cosas y Él sostiene a la iglesia con su mano derecha, con su diestra de justicia. Sostiene tu vida, sostiene tu vida. Pero algo sucedió. Algo sucedió desde que Él fue el primogénito de la creación y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Porque luego dice, Él también fue el primogénito de entre los muertos. Luego de que Él se convirtió en el primogénito de la creación, cuando se introdujo el pecado, la paz entre el cielo y la tierra se rompió. Y ya no había posibilidad, ya no había acceso de nosotros al Padre, sino a través de un sistema de sacrificios, a través del sacrificio de sangre. No había paz entre el cielo y la tierra, no había reconciliación. David vivió en ese tiempo, y aún a pesar de que vivió en ese tiempo, pudo experimentar lo que quizás nosotros experimentamos ahorita, y quién sabe si más. Pero Él se convirtió también en el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la resurrección, dice Apocalipsis. Y dice, ya no por medio de Él fueron hechas todas las cosas, ahora por medio de Él fueron reconciliadas todas las cosas. Y ahora hay paz entre el cielo y la tierra. Ahora hay libre acceso, porque hay paz entre el cielo y la tierra. Porque aquel que fue el primer nacido fue también el primero en resucitar de entre los muertos y establecer la reconciliación. Ese es Jesús, ese es el Cristo al que nosotros adoramos. Reconcilió nuestra vida con el Padre y tenemos acceso por medio de la fe a las cosas espirituales. Y no es algo místico, no es algo de sueño, es una realidad. Él es un Dios vivo, el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que abrió los ojos de Isaías, de Ezequiel, de Juan, puede abrir nuestros ojos como iglesia, entender el tiempo que vivimos y poder participar de esa reconciliación y de ese libre acceso. Ese canal está ahí, depende de nosotros que tomemos parte de esa reconciliación por medio de su primogenitura entre los muertos. Ponte de pie. No sé si hay alguien en este lugar que quizás es la primera vez que escucha hablar de Jesús, nunca le ha conocido, y estás aquí por primera vez o segunda o tercera, pero nunca le ha dicho a Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo. Si tú quieres tomar esa determinación, si tú quieres asumir ese reto y estás en este lugar, yo te quiero pedir que pases al frente, sin temor y sin pena. Nosotros como iglesia vamos a orar. Mi Dios, Señor, si tú nos abrieras los ojos, Señor, nuestros ojos sean abiertos para creer. Si tú nos abrieras los ojos, Señor, nuestra vida cambiaría, Señor. La apatía de nuestra vida se iría, Señor. Entenderíamos el llamado, Señor. Huiríamos del pecado, Señor. Lucharíamos en contra de las tentaciones hasta la muerte, hasta la sangre, como dice Hebreos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Nuestros ojos, Señor, danos encuentros, Señor, contigo, Señor. Sella nuestros ojos para ti, solamente para ti, Señor, nuestros labios, nuestros oídos, Señor. Oh, suelta, Señor, espíritu de sabiduría, Señor. Llegar al conocimiento de tu Hijo, al varón perfecto, Señor. Ya basta de una vida de cristianos,
Señor. Tú eres digno, Señor, y no hay otro como tú. Expande, Señor, nuestra capacidad, Señor, para verte y para entenderte, Señor. Revélate, Cristo, Señor, a quien tú quieras en este lugar, Señor. Hay personas sedientas, Señor, hay personas hambrientas. El Señor quiere contestar oraciones, clamores que se han gestado en la intimidad, quiere contestarlos hoy. Él va a responder tu súplica, Él va a responder tu clamor. Oh, santo eres, Señor. Manifiéstate con tu Espíritu, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, mi Señor. Aleluya. Corazones, que quiere hacer llamados a muchos en este lugar, llamados de por vida, llamados para siempre, de tener la actitud y el corazón de David. A los jóvenes que aún tienen una vida por delante, que aún tienen la posibilidad de experimentar más, porque hay años que quedan por vivir. El Señor quiere darte tus días de juventud. De aquellos que dicen o que sienten, bueno, ya yo no soy tan joven, el Señor quiere también darte a ti, porque somos una iglesia. Este es nuestro llamado como iglesia local: contemplar su hermosura, habitar en su tabernáculo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Confirma tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.
Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Queremos más, Señor, no nos conformamos. Necesitamos más de ti, Señor. Permite que podamos conocerte más, Señor. Recibe la gloria de este día, Señor.